Queridos hermanos, en este domingo de Ramos acabamos de hacer lectura del relato de la pasión de Jesús, todos los hechos, en resumen de el cierre de la misión de Jesús. Ya estuvo el Señor predicando 3 años y ahora llega al momento culminante de su misión. Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo de la Iglesia, una inteligencia única para poder dar explicaciones de los misterios de Dios, él se pregunta si era conveniente que Jesús sufriera de esa forma. Si es que Dios sabía que le esperaban todas esas cosas o se las fue encontrando a medida que pasaban los días. Porque a veces nosotros podemos llegar a pensar como que las cosas van sucediendo por casualidad, como que no hubiera alguien que dominara el mundo. A veces podemos llegar a pensar así y atribuimos los hechos, incluso a veces podemos decir que los hechos malos que nos pasan en la vida, capaz que fue algún mal. Sin embargo, debemos de pensar que toda la historia y el mundo está como suspendido de Dios. Él es el Señor del mundo y de la historia. Entonces, a esa pregunta, ¿fue conveniente que sufriera todo lo que sufrió Jesús en la pasión? Y la primera respuesta a esa pregunta, dice Santo Tomás, que sí fue conveniente y lo hizo por un gesto de amor, porque Dios ama al mundo, a los hombres. Y cuando tú amas de verdad, no mides el sacrificio. Cuando hay verdadero amor, el sacrificio que uno hace por el amado, no lo mide. Un padre, una madre que ama a sus hijos, se sacrifica sin medidas. ¿Por qué? Porque ama. Dios, el acto más bonito, el gesto más bonito de amor es la muerte. Morir por el otro. Renunciar tú por el otro. Es el mejor gesto de amor. Cito un texto de la Sagrada Escritura de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, donde dice: mas Dios da la evidencia del amor con que nos ama, porque cuanto siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo nosotros pecadores. Y a veces esta palabra, aún siendo malos, Dios hace un gesto de amor. A veces nosotros, cuando la persona a quien nosotros amamos hace un gesto malo, y nosotros cerramos la puerta del amor. Se portó mal, ya no te quiero más.
porque hiciste las cosas mal, ya no te amo, ya no te quiero. Si Dios hubiese usado esa medida, imagínense. La segunda razón que pone Santo Tomás de Aquino, ¿por qué fue conveniente que Cristo muriera así en la cruz con tantos dolores? Es para darnos ejemplo de todas las virtudes. Las virtudes son como el adorno del cristiano. Las virtudes son como el condimento en la comida. Una comida que no tenga condimento es desabrida. Un cristiano que no esté adornado con las virtudes es un cristiano laico. Y por eso Jesús en la pasión manifiesta todas las virtudes, de manera especial 3. Primero, obediente. Él fue obediente. Él no hizo lo que quiso, Él hizo lo que el Papá Dios le mandó. Segundo, humildad. Se humilló, se anonadó. No soberbio. El soberbio es que no quiere que nadie lo mande, no quiere que nadie lo corrija, es el soberbio. El humilde es el que acepta, el que se esconde, el que se entierra. Ese es el humilde. Y Jesús, siendo Dios, se humilló, se anonadó, se puso la ropa nuestra, ropa sucia por el pecado. No importa, Él se vistió con nuestra ropa. Y la otra virtud con la cual nos dio ejemplo, la perseverancia, la constancia. Nosotros a veces, cuando nos suceden cosas no agradables, a veces como que bajamos los brazos, nos cansamos de hacer el bien, nos cansamos de ser buenos, dejamos de acudir a Dios, dejamos de acudir a la iglesia por todas las adversidades que nos puedan pasar en la vida. Leo un texto de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 21, donde remarca las virtudes de Jesús, diciendo: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Él nos dejó ejemplo, ejemplo de virtudes. En tercer lugar, ¿por qué fue conveniente que Jesús sufriera tanto? Dice Santo Tomás, para que nosotros tengamos adversión, horror al pecado. La causa por la cual Jesús muere así, que incluso pierde su aspecto de hombre, parece un gusano, dice la Biblia. Porque eso hace el pecado, nos pone feos. La persona que peca le da la espalda a Dios. Y si nosotros queremos ver qué pasa cuando yo cometo un pecado, ponga a Cristo delante suyo. A ese Cristo así, todo lleno de sangre, herido. Contemplen estos días la pasión de Jesús y entonces así nos puede ayudar a que le tengamos asco al pecado. Que huyamos del pecado. Y por eso Jesús quiso morir en la cruz con ese aspecto.
Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, porque fuisteis comprado por un precio grande, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Es decir, nosotros valemos mucho, nosotros hemos sido comprados con la preciosa sangre, no de un cordero, sino la sangre de Dios por medio de su Hijo Jesús. Ese es el precio que nosotros tenemos. Por eso nuestro cuerpo es templo. Cuando nosotros usamos mal nuestro cuerpo, estamos como profanando el templo que es nuestro cuerpo. Es templo de Dios. En cuarto lugar, ¿por qué fue conveniente que Jesús sufriera así en la cruz? Para devolvernos la dignidad humana. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, perdemos la dignidad humana. Cuando nosotros andamos caminando por la vida sin rumbo, sin ton ni son, es porque nos hemos ido de la casa de Dios. Andamos como huérfanos en la vida. Cristo, el buen pastor, reunió a sus ovejas, nos rescató con su cruz, con su pasión dolorosa, nos puso en la iglesia, que ese nuevo corral, nosotros somos sus ovejitas, no las de correa, no, sus ovejitas de Dios. Nos devolvió, somos hijos de Dios. Dice San Pablo, citando la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos vencido en Cristo Jesús. ¿Quieres vencer? Búscalo a Jesús. No vas a vencer sin Dios. Imposible. Y finalmente, la última razón que pone Santo Tomás de Aquino, por la cual fue conveniente que Jesús muriera así en la pasión, dice, para humillar al diablo. Que no se crea el diablo que el poder lo tiene él, no lo tiene. El poder lo tiene Dios. Por eso venció las tentaciones del diablo, venció la muerte resucitando. Cuando nosotros cometemos un pecado, morimos espiritualmente. Aunque caminemos, pero espiritualmente estamos muertos. Cuando resucita, cuando escucha las palabras del sacramento de sanación, yo te absuelvo de tus pecados, puedes ir en paz. Ahí es como que nuevamente resucita cuando el pecado ha sido grave. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, pecamos. Hubo una primera mujer que no le hizo caso a Dios y nos heredó la muerte. Esa mujer se llama Eva, porque Dios le dijo: no comas, no hagas, no toques. Es una ley. Y fue seducida por el diablo y engendró para nosotros la muerte por haber desobedecido.
Adán, en vez de ser nuestro papá, se convierte en nuestro padrastro, porque en vez de darnos la vida, también nos dio la muerte. Por haber desobedecido a Dios, cada vez que nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, estamos heredando la muerte. Pero fíjense cómo Dios, de las mismas cosas con que nosotros podemos hacer mal, Él las puede transformar y hacer bien. Fue una mujer, fue un hombre y fue un árbol que nos heredó a nosotros la muerte por haber desobedecido a Dios. Pero después de muchos años, fue una mujer, fue un hombre y fue un árbol que nos devolvió la vida. Esa mujer se llama María, ese hombre se llama Jesús y ese árbol se llama la cruz. Por eso pidamos, queridos hermanos, en este día, que nos preparemos, es Semana Santa. Traten al menos de recordar Semana Santa, para al menos poder acompañar, poder ingresar en nuestro corazón, si nosotros nos estamos uniendo a Jesús en nuestra vida, en nuestro trabajo, de manera especial en nuestro hogar. Que la Santísima Virgen nos conceda a cada uno de nosotros abundantes gracias y bendiciones en esta Semana Santa. Que así sea.